Bienvenidos a este especial de Rebobinando que hacemos en esta primera semana del mes de febrero, al igual que desgraciadamente hacíamos el pasado mes de enero para recordar también la figura de otro de nuestros vecinos que había fallecido. En esta ocasión, en los primeros días del mes de febrero, nos dejaba Eugenio Jiménez y ahora vamos a dedicar el programa de hoy. En vísperas de los primeros días, las previas al carnaval, fue cuando falleció y ya desde esta casa no nos dio tiempo materialmente para poder hacer un programa dedicado a él. Vamos a recordar la figura de Eugenio para todos aquellos que no lo conocieran y para los que lo conocieran, pues recordar un poco cómo era. Eugenio era conocido, sin lugar a dudas, por el bar Eugenio, que regentó él durante muchos años. Además fue bodeguero, amante del ciclismo y impulsor del ciclismo en Campo de Cristana con las famosas rutas del vino. En aquellos años en los que debutaban en España y fuera de España los hermanos Manzaneque. Además fue concejal de nuestro ayuntamiento en los años ya de la democracia, en la transición. Fue concejal de la Alianza Popular, Partido Popular y candidato también a la alcaldía. Pues vamos a recordar todo esto en una entrevista que le hizo nuestro compañero Santiago Carrasco en el programa que se realizaba entonces en el año 2006, hace 20 años, titulado Toda una vida. En ese programa descubrimos la vida y la trayectoria de nuestro vecino, que ya nos encuentra entre nosotros, Eugenio Jiménez, y es lo que vamos a recordar esta noche. Vamos a verlo. Una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como siempre, pero siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Bien, pues ya en casa de nuestro invitado de esta noche vamos a mantener pues una tertulia con él, con Eugenio Jiménez Manzanares. Eugenio. Don Eugenio, pues a mí me gustaría empezar preguntándole pues la pregunta típica. ¿Cómo surge en usted la afición por el ciclismo? Esto tiene mucha gracia. Mi afición al ciclismo empieza por envidia. Yo tengo envidia de un vecino que tenía un triciclo allá por los años 34, 1934, 35, cuando yo era un niño. Y bueno, pues esta envidia me hace de que este vecino era vecino de mi abuela, en la calle Huerto Pedrero, y yo todos los días bajaba allí simplemente por verlo a él de dar unos paseos. Así pasó el tiempo. También enfrente, luego ya después, siendo mayor recapacito, había una bicicleta de carreras de Antonio Huertas, el mayor de los hermanos Huertas, una Thomann francesa, que después son conclusiones que he sacado yo, por el color y por las marcas que yo le veía. Claro, porque en aquel momento no era... Ahí está, yo ni sabía leer nada. Y ya está, pues ese es el inicio de mi afición. Después ya aprendo a leer, y mi padre, que era lector de ABC, siempre me iba a los deportes, y de los deportes al ciclismo. Y así un día tras otro van pasando, ya a los 14 años, cambio una bicicleta vieja por media fanega de trigo. Yo empiezo a ir al Alcázar a comprar, porque yo soy Eugenio el tabernero, de toda la vida. Y como iba a hacer la compra al Alcázar, pues iba en bicicleta. Y ya empiezo a destacar entre los que íbamos pues, en aquella época y nos veíamos en ruta. Y parte de mi afición empieza, como te cuento, después prosigue porque practico,
y ya a los 16 años ya participo en alguna carrera. ¿Y qué tal esas primas? Bueno, don Eugenio, ¿existía en Cristana afición por el ciclismo? Aparte de esa gente que nos ha hablado, ¿había afición? Sí, yo siempre había oído hablar de uno más mayor que yo, y que ya en aquellos años tenía una gran bicicleta de carreras, era Manuel Muñoz Lucas, decíamos el caudillo. Ya de ese me viene también mucha afición, porque tenía un amigo barbero y siempre estaba allí en la puerta de la barbería con la bicicleta, y yo me quedaba bobo viéndola. Sí, era lo mismo que cuando era pequeño. También dejó muy pronto de correr en bicicleta, pero participó en carreras. ¿Cuáles eran las principales dificultades, Eugenio, que se encontraba a la hora de organizar cualquier evento de este tipo? Como siempre, la crematística, el dinero. El dinero, claro, que nos ha comentado. El dinero. De todas maneras, esas pequeñas carreras las hacíamos en la feria y muy poco más. Luego ya el chispazo vino cuando hubo algunos chicos muy jóvenes que despuntaban por ahí, que si fulano corrió una carrera, que si el otro, que si tal, que si Nando, que si Ortiz, y Perreta y tal. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, pues entonces yo ya, como no practico, no participo en carreras, pues prácticamente me hago promotor. Y nos juntamos un grupo de amigos. ¿Cómo surgió la puesta en marcha del ciclismo en plan gordo? Fundamos el Club Ciclista Cristanense. A mí me nombran el primer presidente en una asamblea de 60 o 70 personas, cosa rarísima entonces, pero sí, así fue. Y ponemos en marcha el Club Ciclista Cristanense. Empezamos, ¿qué hay que hacer? Tomelloso tenía un circuito en el campo de deportes que era una maravilla y nos da envidia. Yo siempre la envidia, claro. Hay que emular. Estos hacen esto, nosotros podemos hacer lo mismo. Y se pide a Educación y Descanso, que entonces era el presidente, o como se llamara entonces, de Educación y Descanso, don Ángel Molina, el maestro, y previos contactos con él y con su junta directiva, el campo era de Critana, no era de don Ángel Molina, el campo era de Critana, de Educación y Descanso de campo de Critana. Y el Club Ciclista Cristanense éramos este grupo de gente que os digo, y acordamos el 50% del costo de la pista que lo pagara Educación y Descanso, y el 50% el Club Ciclista Cristanense. Empezamos a hacer carreras y aquello fue ya la intemerata. Eso es. A ver, por aquí ha desfilado lo más grande del ciclismo español de aquella época. En uno de los más importantes criterium, que llamamos nosotros, el criterium que hicimos, fue cuando vino el equipo nacional, que había terminado la Vuelta a Francia. En la Vuelta a Francia entonces corrían equipos de 8 corredores. 3 se retiraron y 5 terminaron. Dalmacio Langarica, José Vidal Porcar, Vicente Iturat, José Serra y Antonio Gelaber. Creo que ya no vive nada más que uno de todo lo que os he contado. Pero fue el equipo nacional español que nos representó en la Vuelta a Francia. Aquí corrió y no os podéis imaginar la cantidad de gente que fue. Fue un exitazo. Y luego todas las carreras que organizábamos, pues siempre invitábamos a gente importante. No este año, solo el 52, cuando digo que vino a Montes, que no vino, que se justificó. Ahí está. Y luego por aquí ha pasado Salvador Botella, Bernardo Ruiz. Aquí venía uno muchísimo, que hacíamos muchas carreras, que era Luis Navarro, y sobre todo un murciano, que ahora mismo se me va el santo al cielo, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese era Antonio Sánchez Velando, se llamaba el chico este, ya me acuerdo de él, sí. Bueno, la década de los 50 entonces constituye, por decirlo así, la década donde el ciclismo comienza a tomar más vida en Cristana, con la construcción del velódromo. Sí. Un velódromo que, bueno, era un buen de tierra, velódromo, de tierra, las características de este tierra. velódromo, ¿cómo era? Los mayores que se acuerden de aquellas participaciones de los ciclistas en aquel velódromo de ceniza, que le habíamos echado ceniza del ferrocarril, del carbón que descargaban a la área de la vía, la carbonilla, y iba la gente, además iban hasta con traje, fíjate,
La gente iba con su traje, su novia, el marido, la mujer. Claro, casi a pasar el día allí. Sí, paraban una tarde estupenda, pero subían de polvo. Perdías. Lo que pasa es que luego, bueno, pues los años pasan, yo me voy a la mili, vengo de allí, tal, esto se serena. Pero mira, me acuerdo de aquella primera junta directiva, que estaba José Méndez, Manuel de la Guía, Agustín Pradillo, Escobar, ¿cómo se llama? Juan José Escobar, Aguedillo. Estaba Manolo Muñoz, el Manuel Muñoz Lucas, Severiano Arteaga, que ha estado muchísimos años en el ayuntamiento, ese fue el primer secretario que tuvimos. Y yo que era el presidente. Y bueno, pues esa gente han trabajado maravillosamente. Y luego ya paramos, yo me fui a la mili, esto se paró, y hasta que luego ya en el año 67, 66, el año 66, que un día fue un amigo, me dio un empujón, me echó los perros porque él quería que el ciclismo, si no había aquí más ciclismo, es porque yo no quería y tal, y tú que puedes, y tienes aquí el bar y lo otro, en fin. Porque una vez que ya parece ser que el ciclismo cobra más vida, supongo que también desde el Club Ciclista se potenciaban los ciclistas de nuestro municipio. Todo aquel que despuntaba un poco, pues se le intentaba también ayudar. Bueno, aquí campañas, por ejemplo, tengo entendido que se promovió una campaña entre los aficionados para comprar la primera bicicleta a Manzaneque, por ejemplo. Eso es rigurosamente cierto. Hicimos una campaña de unos talonarios donde iba la foto, como digo, y su matriz, donde cada hijo de Queptana que colaboró con la campaña pro bicicleta está ahí reflejado. Os tengo que decir que las cantidades rondaban entre las 5 y las 10 pesetas. Y hubo algún atrevido que dio hasta 25. La bicicleta creo que valía sobre 2.000 pesetas y no llegamos a juntar suficiente, pero sí le hizo el Club Ciclista luego un homenaje también para recaudar dinero en la pista y casi llegamos a juntar todo lo que se necesitaba para comprar la bicicleta. ¿Cómo vivían ese ciclismo? Porque supongo que ahora es completamente distinto. Es distinto. Allí había una lucha, aquí había una pasión, aquí había pasión por cada ciclista de Critana que participaba. Estaban los de Manzaneque, que eran los más. Santiago Ortiz también tenía su... Santiago Ortiz, no sé si sabréis que ha sido un ciclista de aquí del pueblo, está en Madrid ya muchísimos años, que participaba y tenía muchos adeptos. Y estaba luego Moisés Rubio. Moisés Rubio era un estilista. Y como no arriesgaba, casi nunca ganaba las carreras, pero en todas sacaba un buen premio. Santiago Ortiz era más tosco y Manzaneque era el que tenía más fuerza que un toro, valga la palabra, y eso arrollaba y la gente, la gente estaba siempre de pie porque no había más remedio que estar de pie, pero aquello los volvía locos, de verdad. Como Fernando siguió corriendo, aunque yo no, yo sí lo seguía a él, lo seguí mucho, y los poquitos conocimientos que yo ya tenía fuera, extrarradio, fuera de aquí, pues ya los utilicé y conseguí, por ejemplo, que en un equipo ciclista que había, que se llamaba la Guardia de Franco, lo metieran y corrió la Vuelta a Andalucía, la primera vuelta grande que corrió, y ganó el Gran Premio de la Montaña, un trofeo que he tenido yo todo hasta que se ha hecho viejo. En el bar allí expuesto, todo el mundo lo conocía y sabía el motivo que era. Luego después ya, pues, entre esa época, antes de empezar a hacer las rutas nosotros, pues también mis amigos de Cataluña, yo con Mundial Sport tenía buenas relaciones por aquellos principios de cuando empezamos aquí a hacer cosas y conseguimos que fichara por Faema. Y luego en el Nicol 43 participó Fernando. Ahora ya estoy hablando de la vida de Fernando, pero que interviene en todo. Bueno, pues nada, ya voló solo todo el mundo. Yo me dediqué a mi trabajo exclusivamente, a bodega, a vinos y a bodega.
Y luego en Bodegas Albergue y Jiménez prácticamente se gestó la ruta del vino, aunque fue en el bar Eugenio un ataque de rabia que le dio a mi amigo Manuel Muñoz, Manuel Díaz de Gil Muñoz, que siempre me equivoco, el hermano de José María de la imprenta. Y ese es el que me echó los perros y me dijo, Eugenio, tú, si no hacías aquí una buena vuelta es porque tú no quieres y tal y cual. Y yo quise, y empezamos el primer año con un presupuesto de 125.000 pesetas. Hicimos 3 etapas, 2 en línea y una en la pista. No participó mucha gente, pero fue muy lucida. Ya vino entonces Rafael Carrasco, que es locutor ahora, es comentarista de ciclismo en la SER, y Javier Mínguez, que vino, ese participó en la carrera, la ganó no sé cuántos Jiménez de San Carlos del Valle, y bueno, pues un hermano de Suárez también participó, fue segundo, y Manuel Quintanar fue tercero. Manuel Quintanar, más conocido para los amigos por boletas. Para que así lo conozcan todos. Claro. ¿Y cuánta gente participó en esa primera cita, Eugenio, más o menos? Pues yo diría que no participaron más de 25. Bueno, pero el primer año salimos como pudimos. Y el segundo año ya tuvimos más aceptación, porque allá habíamos conseguido un poco prestigio. Nosotros, una de las cosas buenas que hicimos para darle prestigio a la carrera, además de ser serios con los ciclistas, yo tuve la habilidad de ser muy amigo ya de gente de la prensa, periodistas, de Marca, de AS, del mundo deportivo. Y claro, pues esa gente te ayuda mucho. Vamos. Sí. Había que a partir del segundo año, Televisión Española nos dedicaba todos los días un reportaje de la etapa anterior. Sí. Eso fue otro éxito de la Vuelta. El otro éxito de la Vuelta fue la publicidad que le dimos. Y bueno, pues año tras año fuimos creciendo. Las rutas se convierten en uno de los acontecimientos deportivos de la región más importantes. No, de la región ya estaba, bueno, siempre Toledo, la importancia de Toledo no estaba en la organización, estaba en su líder, que era Bamontes. Claro. Bamontes tenía más nombre que Eugenio. Eugenio luego poco a poco se fue haciendo su nombre dentro del mundo del ciclismo, pero nunca jamás comparado con Bamontes. Muy bien, aquello surgió, tuvimos buenos enfrentamientos, porque él organizaba su carrera, yo organizaba la mía, y como el prestigio de nuestra carrera, no de Eugenio, del Club Ciclista Cristanense y su equipo, que era un equipo excelente, no ya el primero que hablo ya del segundo equipo, donde Lorenzo Ramos fue un andero especial, Manuel Iniesta, Román Mínguez, Pascual Calonge, el mismo Diacellín que os comento antes, y bueno, y colaborado con nosotros tanta gente, porque era un tentáculo que si se ve el programa y se ve toda la gente que participaba en la colaboración de la carrera, bueno, desde Valera, su cuñado, Faustino Quiñones, que para descansar, ¿qué te diría yo? Torrillas, que ha colaborado con nosotros también en la Vuelta, en fin, hacíamos una gran caravana publicitaria. Sí, la verdad es que sí. Era muy difícil también gestar las etapas, Eugenio, porque no solo se corría aquí en Cristana, sino que salían a otros pueblos y supongo que también había que hablar con las autoridades de esos pueblos. Eso tiene su política. Se planifica un programa y dice, bueno, tercera etapa, Cristana, Pedro Muñoz, La Mota, tal. Bueno, pues lo lógico es, para darles un caramelete a los alcaldes, pues había o bien hacerles una visita, o escribir una carta, o primero la carta y después la visita, diciéndoles pues que su pueblo iba a brillar por medio de la carrera y tal, y que colaboraran con nosotros económicamente. Y casi todos respondían bien, porque lo fundamental también era tener, una vez que hacías la primera planificación, era solicitar a tráfico, eso era sagrado, el recorrido. Claro. Y entonces, bueno, pues primero se aprueba el reglamento del club, después la federación correspondiente, entonces dependíamos de la castellana y en su caso de la española, y con toda la documentación deportiva
en marcha, se le mandaba a tráfico para que aprobara los recorridos. No tuvimos nunca problemas, nunca, porque, bueno, pues los problemas eran ya el 1 de agosto, el 15 de agosto y el 30 de agosto. Motivo, retorno y turismo y tal. Y nosotros generalmente lo hacíamos entre el 23 y el 28, que eran días, en las carreteras, días muertos. Y no tuvimos problemas nunca. Aquello que tenemos detrás de nosotros, que es pues el premio que recibía el ganador de las rutas del vino, ¿no? Ese es el premio del ganador. De Valbuena, o sea, el auténtico. Usted guarda... Él me regaló a mí el original, pero luego todos los años se hizo una serie de trofeos para entregar a los ganadores, fundamentalmente al ganador absoluto. Es un trofeo único, y este no lo es único. Porque fue diseño de Valbuena y ejecución de Valbuena, no nos hizo él. Y la verdad es que también, pues, muy curioso, pues como... ahí está es el símbolo del Quijote, la uva, la fuerza, la cadena, la rueda dentada, en fin, que... Muy bien. Tiene su intríngulis, ¿no? Imaginación. Empleó la imaginación, además de hacerlo bien. Bueno, Eugenio, pues vamos a avanzar un poquito más. Vamos al año 71, donde sabemos que entra en política, se convierte en concejal de Cultura y Deportes. En la Concejalía de Cultura y Deportes, porque como yo era muy del deporte, pues siempre había... estaba por encima de mí el presidente de la comisión, pero bueno, yo colaboraba fundamentalmente en el deporte. ¿Cómo recuerdas esos años, Eugenio? Bueno, pues aquellos añejos también fueron bonitos, hombre. No por político, sino porque eso a mí me daba más facilidad para desarrollar los deportes, que es lo que yo... Y sobre todo el ciclismo. Claro. Que el fútbol tenía a otros, pero el ciclismo concretamente, y aquí creamos la Escuela Castellana de Manchega, la Escuela Castellana de Ciclismo, de montaña, la Escuela de Montaña de Ciclismo, y hay por ahí fotos también. Y bueno, pues aquí hicimos muchas cosas, y reuniones por provincias, unas manifestaciones que se hacían de infantiles, de escuelas que eran chicos de hasta 12 años o algo así. Y aquí venían gente, o sea, la provincia de Albacete, provincia de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, y Madrid, me parece, no sé. 4 o 5 provincias participaban en estas reuniones de Castilla. Otra vez fueron Albacete los de aquí de La Mancha, en fin, íbamos rotando. Era muy bonito para la juventud. ¿Cuánto tiempo se mantienen como concejal dentro del ayuntamiento? Bueno, más que Matusalén, estuve hasta que terminó la legislatura, porque la prolongaron y tal, es cuando la transición democrática. Ajá. Estuvimos hasta el año 79. 79, muy bien. Eugenio, eso, lo que nos ha comentado, su puesto dentro del ayuntamiento le abre puertas para seguir avanzando en el deporte, para seguir avanzando en el ciclismo, para ir introduciéndose en las federaciones, porque otros puestos relevantes que nuestro amigo ha ocupado en el panorama deportivo, pues se convirtió, por ejemplo, en vicepresidente primero de la Federación Castellana de Ciclismo. Sí, señor. Gracias a todo el ciclismo de Ciudad Real que se volcó conmigo. Ajá. Y dentro de eso, no sé si es dentro de esto como presidente de la Federación Provincial de Ciclismo, corríjame, la Ronda de la Hispanidad No, cronológicamente te lo cuento. Eso es. ¿Qué lugar ocupa? Ahí está. Como es un club pujante, el nuestro, gracias a las rutas del vino, pues entonces se presenta un señor, José Antonio Guerrero, un médico, a presidente de la Federación Castellana. Y como era el club pujante y teníamos mucha potencia aquí en la provincia, entonces yo me adhiero a él. Era presidente en aquella época Antonio Suárez, el que fue ciclista. Y vamos a las elecciones y ganamos. Ganó José Antonio Guerrero y a mí me nombró primer vicepresidente. Estando ya en la federación esta, yo
dejo la presidencia, no, todavía no la había dejado la presidencia, no, continúo de presidente porque lo permitían los reglamentos y estoy de vicepresidente en la Castellana. Entonces ya paso además a formar parte de las asambleas de la Federación Española. Y con este motivo de estar allí metido en la Castellana, programamos desde la Federación la ruta de la Ronda de la Hispanidad. La Ronda de la Hispanidad, que empezaba en Extremadura y terminó en Madrid. Hicimos los pueblos más importantes de Extremadura, como fue Mérida, Trujillo, estuvimos en Badajoz, luego nos vinimos por Agudo, el pueblo de Almadén, Almadén hicimos otra etapa, y luego otra más y luego Madrid. Esa fue una ronda muy simpática. Allí participaron, en las repúblicas hispanoamericanas no había casi ciclismo, pero vino alguien de por allí, vino gente, vino aquí un equipo, un equipo de ¿dónde fue? No me acuerdo, porque hace tantos años pero vinieron varios equipos de por allí, más los que aquí españoles. Invitamos a Portugal, como era fronterizo, y bien, estuvo muy bien aquello. Tuvieron también audiencia con los príncipes de España en aquel momento. Esta carrera que habíamos nombrado presidente de honor al príncipe Felipe. Y claro, una vez que terminó la ronda, fuimos a hacerlo socio de honor de la Federación Castellana. Le hicimos su carnet, toda la historia y tal. Todo siempre con permiso de la Casa Real, que ahí no se puede meter la nariz, nada más que hasta donde se puede. Y le regalamos una bicicleta, en fin, sumé yo con el anagrama de la Federación Castellana, etcétera y tal, y estuvimos sabiéndolo, claro, estuvimos con los padres, con él, fue un acto muy, muy emotivo también. Luego de la Federación Castellana pasa a la Federación Provincial de Ciclismo. De hecho, se convierte en el primer presidente de la Federación Provincial de Ciclismo, ¿no? Sí, porque como ya se iba, por ahí empezó la cosa, ya casi todas las provincias querían tener su federación. De hecho, había muchas que lo tenían. Un año antes ya la tenía Toledo. Y nosotros, a remolque, a rebufo de tal. Yo hice muchas gestiones, nos costó muchos paseos. Ahí me colaboraron muy bien conmigo Pedro Marquina de Tomelloso y Jareño, y tuvimos que recurrir a todo lo habido y por haber hasta que lo conseguimos. Entonces yo cuando ya nos autorizan eso, antes de hacer las elecciones para presidente, yo me quiero presentar y dimito de mi cargo en la Castellana. Y dimito de mi cargo en el Club Ciclista. Me presento y tuve un oponente, que fue Pedro Marquina, y gané yo las elecciones. Y fui el primer presidente de la provincia de Ciudad Real. Le dimos un gran impulso al ciclismo, se crearon 12 o 14 clubes, porque también yo siempre el equipo, siempre me he sabido rodear de gente trabajadora y capaz. Y no me ha salido mal. Eficiente, ¿no? Claro. Luego, cuando llevaba ya 2 o 3 años, no me acuerdo, en el tema este, es cuando toda la ebullición de las autonomías, que ya estaban en marcha, pero cada día más, y además nos exigían que nos constituyéramos en comunidad autónoma, en la comunidad autónoma, en la Federación de la Comunidad Autónoma. Y bueno, pues ya redactamos desde cada federación, hicimos unos estatutos y tal y cual, y hay que elegir un presidente. Aquí éramos ya 5 provincias, allá éramos Guadalajara, Toledo, Albacete, Cuenca y Ciudad Real. Allí que nos tienes, pues eso, buscando el voto, como hacen los políticos. Sí, porque además uno de sus principales oponentes, o el principal oponente, iba respaldado por Martín Bamontes, ¿no? Hombre, el que era alcalde, o el que fue alcalde
de este pueblo de Villacañas y presidente de Puertas Mavisa, el gerente de Puertas Mavisa, Martínez Prisuelos, Demetrio Martínez Prisuelos y yo, éramos los dos que competíamos. Él llevaba su política de futuro y yo llevaba la mía, pero él llevaba de valedor a Bamontes, que eso tiene mucho peligro, claro. Y yo iba con mi equipo de siempre en la federación, pero sí me cabe el honor de haberle ganado ampliamente. Sí. ¿Y se mantiene en la presidencia de la Federación Castellano-Manchega durante 4 años? Los 4 primeros años. ¿Cómo recuerda ese periodo? Bueno, pues fue muy intenso, aquello fue muy intenso. Oye, aquello ya en vez de tener, ya tienes que los organigramas son distintos, el dinero era muy poco, porque nos dieron para 5 provincias 1 millón de pesetas, la Junta de Comunidades, pues imagínate lo que puedes hacer con eso, pero en fin. Ahora, yo tenía un organigrama extraordinario, a base de... A los monitores hay que pagarles, porque si no trabajan a gusto. Claro, ya empiezan monitores, directores, nosotros y tal. El dinero no aparece por ninguna. No hay. Bueno, pues buenamente se hace lo que se puede. Y cuando va a llegar la segunda legislatura, yo veía que las cosas no iban a mi gusto. Y entonces, ¿qué hago? Pues nada, en vez de volver otra vez a insistir, me quedo en mi casa y ya rompo la baraja. A ver. Y ahí sigue cada vez con menos... O sea, que va hacia abajo, no funciona esto. Su estrecha relación con los hermanos Manzané, que nos ha hablado concretamente con Fernando, pero también sabemos que tuvo con Jesús. Usted, pues como ha dicho antes, era como una especie de manager para Fernando Manzaneque, ¿no? Era el que... Bueno, yo era con Fernando fue un manager local. Era pues esos contactos que os he comentado antes, con equipos, con tal, en fin, y eso. Lo que pasa es que luego ya él, una vez que el año 58, que fue su año grande, ya estaba en el licor 43, y bueno, pues entonces ya Eugenio no necesitaba para nada, pero tuvo su época que sí, éramos un tándem ahí que uno trabajaba la tarde, mira, yo lo llevaba a hacer por ejemplo, en una ocasión, a José López Cava, Jolosca, un periodista de Lanza, que en los años aquellos estaba de moda, a que le hiciera una entrevista, llevarlo a Manzanares en la moto, a que le hiciera la entrevista para que saliera en el Marca un día o 2 después. Eso, por ejemplo, es una menudencia. Como te digo, con Alfonso Guzmán, por ahí tengo cartas de Alfonso Guzmán diciendo, Eugenio, he escrito a Fernando y tal, que tiene que hacer esta preparación y tal, pero échame una mano porque es que Fernando hay que estar encima de él. Bueno, pues vamos a hablar de otro acontecimiento, porque hablando con usted cuando preparamos esta entrevista, Eugenio nos comentó que otro hito dentro de mayo de 1982, pues llega aquí o finaliza una etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. Venía de Tomelloso y finaliza en la Sierra de los Molinos del campo de Cristana. Sí, señor. ¿Cómo recuerda ese día, Eugenio? Hombre, yo recuerdo ese día y 8 meses antes. Sí, yo me fui a negociar que viniera a campo de Cristana a la Vuelta a España con Luis Puig a Madrid. El 28 de octubre de 1981. ¿Por qué tengo esto grabado en la memoria? Pues muy sencillo, porque después de estar con Luis Puig y quedar en que había vuelta en Cristana, me invitó a que nos fuéramos a cenar al Palacio de los Deportes, que se inauguraba esa noche, los 6 días de Madrid. Yo estuve con ellos hasta las 2 de la mañana, porque ya yo me venía a Cristana y me vine a Cristana, pero tuve la mala suerte de que en el transcurso, en el 107-800 de la carretera de Madrid-Alicante, me pegó un porrazo un camión que estuve 6 meses en el 1 de octubre. Madre mía. Pero aquello no se echó en saco roto. Entonces en Tomelloso era alcalde Clemente Cuesta y en Campo de Cristana Antonio González Manzaneque. Tenía yo buenas relaciones con los dos y todo el mundo desfiló por el 1 de octubre, desde un alcalde y otro, hasta el presidente de la Española, Ramón Mendiburu, que era el seleccionador nacional, en fin, toda la gente, oye, porque Eugenio ya entonces empezaba, ya había dado muchas las medidas. Y me dijeron, no te preocupes, Eugenio, tú estás
aquí, pero para cuando llegue la vuelta vas a estar allí, efectivamente. Yo estuve en internado en el 1 de octubre, desde el día 20, la madrugada del 29 hasta el 18 de marzo de 1982. 5 meses. Y estuve en la meta de Critana, seguí la etapa contrarreloj, porque yo había programado para que a Critana le saliera más barato y a Tomelloso también, dividir la etapa en dos mitades, o sea, en una primera en línea, Albacete-Tomelloso, y por la tarde, Campo de Critana, Sierra de los Molinos. Nunca, nunca, nunca jamás la Sierra de los Molinos ha tenido tanta gente, y fíjate lo que te digo, ni va a tener, porque eso fue un reguero de gente, de todos los pueblos, desde 50 o 60 o 70 o 100 kilómetros a la redonda. Lo que pasa es que los molinos entonces estaban peor, queríamos que hubiera estado uno marchando, no pudo ser, pero fue grandioso hasta el extremo de que, me acuerdo perfectamente, que la fuerza pública, la Guardia Civil, tenían 30 y tantos guardias civiles donde terminaba la meta. Los arrollaron, chicos, eso fue una locura, eso fue una locura. Luego, algún periodista, amigo mío, nos criticó la mala organización, pero qué grandeza, ¿sabes qué grandeza? Desde la Alameda Cervera, desde Tomelloso, racimos de gente de 10, 12, 20, 40, así, cada 50 metros, un grupo, otro grupo, la gente que estaba trabajando, esperando la carrera, otros que tal. Bueno, yo disfruté como un loco. Y luego ya y llegas a Critana y todo lleno, todas las calles llenas. Eso que lo digan los que lo han visto, no que lo diga Eugenio, que lo digan los que lo han visto. Y de que uno se siente parte responsable de que eso haya ocurrido, pues te sientes muy feliz. La verdad es que sí. Bueno, Eugenio, pues estamos llegando ya a los últimos momentos de la entrevista. Pues muy bien. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo fue eso de abandonar el ciclismo? Porque los años no perdonan. Y uno ya se desilusiona y además que no, que llegas, o sea, y lo dejas y ya está, y hay que dar el relevo a otras generaciones. Yo ya tengo 75, aunque hace ya 15 años que no, pero ya con 60 años ya hay que dejar a otra gente que haga las cosas. No hubo ninguna... ¿Me sigue gustando? Bueno, que le pregunten a mi mujer. Ya lo único que no hago es lo que he hecho siempre. Había una etapa terminaba en Cuenca y me iba allí. Había otra que terminaba en Ciudad Real, lo mismo, en Madrid. Mira, he ido a Francia a ver las carreras. He estado en París viendo de ganar Anquetil el Gran Premio de las Naciones, que terminaba entonces en el corazón de París. He visto al campeón del mundo, Guillermo Timoner, lo he visto en el Parque de los Príncipes, de disputar una revancha con el campeón del mundo del año que corresponde. O sea que en las 5 últimas vueltas a España que terminaron en San Sebastián, la mujer de Jesús Manzaneque, mi mujer y yo, hemos ido los 5 años. Ella las dejaba yo allí en el hotel, y yo a vivir, que era lo mío, vivir el ciclismo. A su parecer, Eugenio, ¿el ciclismo se ha llegado a desvirtuar ahora como deporte? Hombre, el ciclismo tiene ahora mismo una mancha de aceite muy extendida, demasiado. Yo me da mucho coraje hablar de doping, pero ha habido doping y además estoy identificado con la gente que quiere. Hay que ganar por sus propios medios. Los estimulantes, fuera. ¿Y en concreto las rutas del vino? ¿Creen que han caído en crisis? Las rutas del vino, por desgracia, son un simulacro. Eso no es nada. Eso no es nada más que gastar un montón de dinero mal gastado para que los políticos salgan en el retrato, en la foto, pero ahí ni hay competitividad, ni hay corredores, ni hay publicidad en prensa, ni en televisión, ni en nada. Eso no puede ser, hombre. Las rutas del vino, que llegaron a tener categoría especial en el ciclismo de aficionados, han pasado la historia. Esto no es nada, de verdad, y además está desprestigiado. Yo lo sé por amigos míos que dicen, Eugenio, que no vamos, que no nos pagan.
así de claro. Yo no lo puedo demostrar. Puedo decir que me lo ha dicho, pero nada más. O sea que no. Las carreras, aquí cuando venían a participar a la Ruta del Vino, nosotros ya teníamos cada equipo contratado, con una cantidad que iba a cobrar, las dietas, lo otro, todo preparado. Todo preparado. El equipo tenía preparado sus dineros ya porque los habíamos recaudado antes. Y si algo nos quedaba, pues quedaba pues a lo mejor en la imprenta o en tal, en fin, 4 menudencias de esas que siempre de la imprenta era el que más sufre, el último que cobraba. Sí. Bueno, Eugenio, ¿y cómo es un día actualmente en su vida? Hombre, mi vida, pues mira, colaboro en lo que puedo con mis hijos, porque mis chicos tienen su trabajo y yo para entretenerme un poquito les ayudo. Hago lo que he hecho siempre, hago la compra en mi casa, porque Muy bien, muy bien. yo siempre he hecho la compra. Y su mujer tan contenta, ¿verdad? Uy, ¿qué me traes hoy? Y yo, mira, ¿verdad? Esto... Y bueno, pues una vida normalísima hasta más no poder. Me ilusionan mucho mis nietos y ya está, y me ilusionan mis hijos. Y a pesar de los años, pues mira, ahora me he mudado de casa, que estoy aquí de prestado, porque vamos a donde la que yo hice para hacer otra cosa, porque lo exige el guión. Pues nada, sí. Nada, este es el tema. Bueno, don Eugenio, pues muchas gracias por habernos atendido. Hemos pasado pues un rato muy agradable con usted, recordando pues esos viejos tiempos. ¿Tiene alguien en la familia interesado? ¿Sus nietos están interesados? No. Mis nietos tengo uno y no le gusta nada más que Fernando Alonso. Ah, pues nada. Es que ahora ya se llevan otros deportes también. Mi hijo participó en ciclismo también un poquito, y muy contento yo de que participara en ciclismo, porque así no empezó a fumar tanto como fumaba. Bueno. O sea que todo eso... Cuando se coge un vicio... Ay, Dios mío. Bueno, Eugenio, lo dicho, pues muchas gracias por a vosotros por haber... A mí me da igual, porque yo estoy ya de vueltas de todo, pero sí me gusta que la gente sepa que existió una vuelta ciclista aquí en Critana de mucho prestigio, gracias al esfuerzo no del club ciclista ya solo, no, de todo el pueblo de Critana, que eran los que subvencionaban fundamentalmente esto. Bueno, Eugenio, lo dicho, pues muchas gracias a vosotros, por habernos atendido. A vosotros por haberle dado esta oportunidad a los que no lo sabían, que Critana tuvo su carrera. Muy bien. Y a ustedes lo dicho, que espero que les haya gustado. Dentro de 2 semanas volvemos a vernos aquí en Buenas noches. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Y ya que estamos, antes de terminar, recordando pues vecinos de nuestros pueblos que han fallecido, vamos a hablar también brevemente a otro de ellos. Este hace ya más tiempo, fue en agosto del año pasado, del 2025, cuando fallecía Severiano Lucas, para muchos conocido por gente más mayor por su oficio de carretero, y para ya los más medianos y más jóvenes, sobre todo su oficio de hacer maquetas, maquetista, y fue el que hizo la representación de todos los molinos que existen en el mundo, incluido Europa y Campo de Cristana, con ese famoso molino en miniatura que muele. Pues bien, como decía, falleció el pasado mes de agosto
Y nos vamos a quedar con un pequeño reportaje en recuerdo a Severiano Lucas, de los muchos que ha hecho esta casa, porque era de los que fue muy prolífico en esta televisión en venir a enseñar sus obras, sus maquetas, que en los primeros años de la televisión servían de decorado, al igual que el decorado que tenemos detrás, servían de decorado para las entrevistas. Pues bien, en octubre del año 2021 se inauguraba un nuevo espacio en el Centro de Interpretación de Molino Manchego, en el cual estaba dedicado al Museo del Carro. Ahí se hacía una recopilación de todas sus maquetas de esos medios de transporte antiguos, de carros, galeras, tíburis, pues todo eso quedaba ahí retratado en un pequeño museo con el nombre de Museo del Carro de Severiano Lucas. Vamos a ver este pequeño reportaje. Y este era un día esperado, que era sacar partido realmente a estas joyas de Severiano, como son estas miniaturas de carros. En total son 16 miniaturas de carros en maqueta, hechas a escala perfectamente, y que con esta presentación nueva, en un nuevo espacio, como es esta planta alta del centro de interpretación, en este espacio, además en estas vitrinas perfectamente representadas, se le saca todo el partido, algo que tiene un mérito creo que espectacular, como es el trabajo que ha hecho siempre Severiano Lucas. Pues luego ya me dediqué a hacer cuando me jubilé. Toda mi obra es cuando me jubilé. Estoy muy contento con verlo así, puesto aquí en un sitio donde lo puede ver la gente, pues que vengan y lo vean y que aprendan cómo era antes las cosas.
Y ahora rebobinamos 26 años atrás y recordamos una de las muchas visitas que esta televisión hizo al taller de Severiano Lucas, de la mano de Antonio Torrillas, para conocer sus trabajos y sobre todo su vida. Pues va a salir de su sitio habitual, va a salir del estudio de Cristana Televisión y nos hemos venido a pasar un rato, a charlar un rato con un artesano de nuestro pueblo. Ustedes lo conocen, él es Severiano Lucas y con él vamos a hablar pues de todo lo que hace, de todo lo que las herramientas, las miniaturas, lo que rescata para que no se nos olvide, sobre todo de las cosas del campo. Buenas tardes o buenos días, Severiano. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que hace que tú dediques tu tiempo a hacer? Pues porque a mí no me gusta irme, por ejemplo, al hogar y eso, y yo lo paso aquí muy bien, haciendo mis cosas, y en vez en cuando salgo, pero muy poco. Y me encanta estar aquí. Porque cuando tú empiezas a hacer... Antes hablábamos fuera de cámara, hablábamos de que hay elementos de los que tienes por aquí hechos que desaparecieron hace mucho tiempo. Algunos tú seguramente todavía los conoces, pero otros no. ¿Cuándo? Pues yo desde chicote conocía yo todo esto, luego ya desapareció hace muchísimos años, porque ya esto es una yesería, como hacían el yeso antes. En fin, toda la herramienta que necesitaban ahí está. ¿Tú te das cuenta de la importancia que tiene todo lo que estás haciendo? Pues hombre, me lo figuro, pero no veo que me lo acogen mucho, ¿sabes? Porque es que Severiano, yo, por ejemplo, mi hijo, que tiene ahora mismo 20 años, y seguramente yo de oídas algunas cosas y otras creo recordar, pero gente como mi hijo y gente como los jóvenes que hay ahora mismo, pues estas cosas no la conocen. A ver, dime, ¿cómo empiezas tú? ¿Empiezas, pues no sé, primero la idea, después buscas el material? Lo pienso, termino una obra y ya ahora tengo ya otras en proyecto. He terminado esta y no sé cuándo empezaré. Ahora quiero hacer un carro del ejército y una galera, me parece que se llama, una carreta compañía o algo así de eso, que no es igual que los que tengo ahí, todos los vehículos que tengo ahí en el pósito. Me imagino que te asesoras de mucha gente. Por aquí vemos un amigo al que de cuando en cuando se dirige con la vista, Severiano, pues para preguntar o confirmarle alguna cosa. Me imagino que de amigos como él, pues también te asesoran, porque claro, recuerdan cosas. Vienen, como vienen algunos más y entre, pues, oye, esto y lo sacamos, porque yo tampoco me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, los araos y eso, pues sí, yo de chicote, pero entre unos y otros vamos sacando el hilo. Tú fuiste carretero, ¿no? Carretero porque además en la carretería también es artesanía, porque mira, pues no había maquinarias como ahora. No, todo a mano. Y se hacían todas estas cosas, se hacían allí. ¿Y cómo ha pasado el tiempo, no, Severiano, de la carretería pues mira, me acuerdo, a las ruedas de goma y a... cuando yo fui de chico con 6 años, porque no quería ir a la escuela, y mi padre dijo, hala, y me fui a los carreterillos. Estuve 2 años sin ganar nada, que eso no lo hacen. Hoy los padres, llevar a un hijo a trabajar y que no gane, porque me acuerdo, como lo veía de chicote de hacer, que tengo por ahí muchas cosas de forja. Y en el pósito mismo he llevado ahora una lámpara y he llevado unas cosas allí de forja. Sí, ¿por qué? ¿Has visto el molino americano que he hecho? No, todavía es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente. Pues he hecho 8 molinos, que he hecho un americano, un inglés, un europeo, el mallorquín, el cartagenero, el holandés, y ¿cómo es la reina? El griego y un polaco. Y un polaco. Estás recopilando la forma de hacer molinos de todo el mundo. Hablabas de forja, me imagino que nuestra cámara pues está recogiendo, pues tienes ahí en esa pared pues escenas del Quijote, tienes escenas de caza, tienes
¿El carretero también hacía esto? ¿O esto? No, eso lo hacían los herreros. Los herreros. Es que después fue herrero. Después, herrero. No, es que allí había las dos cosas. Ya, en la misma Había categoría. 2 o 3 oficiales de guerreros y 2 o 3, y yo casi mayormente estuve tirando del fuelle. Claro, porque yo me imagino que la rueda que primero era de madera con los radios y tal, Y luego pues debía el- llevar una llanta de hierro, claro. Claro, el carretero. Bueno, pues enséñanos más cosas, enséñanos qué cosas que tienes por aquí. Figuras de estas, ¿sabes? Mm. Y tengo muchísimas ahora. Mira, esto está recién salido del horno. Por aquí su amigo aquí. que nos acompaña nos enseña cosas, dice que están recién salidas del horno, como son, por ejemplo, elementos de la era. Eso es que me ha sobrado de... Esos son elementos de la era, ¿verdad? Elementos de la era. Me ha sobrado de la maqueta Esto para esa. sacar las alfarfas a mano. Sí. Ajá. La guadaña. Claro, Una gua- eso es una guadaña. La guadaña. Sí, que es- por aquí no se utiliza mucho, sí, sí, pero se sí que por la utilizaba. zona... Sí, pero cuando se ha empezado a utilizar son las máquinas. No. Mayormente eso lo gastaban los guiaseros para ir al río, para el Carrizo, para Mansiega, La cosas mansiega. de esas, sí. Ya, más cosas. Eh, Estamos subir, viendo el... Bueno, y estábamos viendo chapas y aquí además tenemos color. Eso es de aluminio, ¿sabes? Son piezas de aluminio Sí. a las que Yo, Victoriano le ha dado yo también color. les doy color, las pego y las recorto, Mm. ¿sabes? Pero están muy bonitas, tienen... Por aquí estamos en otra dependencia. Esto es un verdadero museo, lo que Severiano conserva aquí de todos los trabajos que va realizando. Cosas interesantísimas, como por ejemplo, lo pongo así, Vicente, porque se vean las figuras con respecto con la pared, con el fondo de la pared. Los cojo yo de las revistas, de los que veo. Revistas, libros, cómics, todo lo lleva a cabo en aluminio, hierro, madera, lo lleva Severiano. Claro, ya le pondrá. Y seguimos teniendo por aquí, A los niños de la fuente. veo también por aquí la Sagrada Cena, que también queremos registrar la Sagrada Cena, pero además con elementos de nuestra tierra, como son los tabletes, como son las bancas, como son estos arcones, con elementos propios de nuestra tierra. Los aperos han desaparecido ya. También tiene aquí una extensa colección. Eso lo tuve allí en Santana, en la exposición. Severiano nos apunta que esos aperos los tuvo en la exposición en Santa Ana. Sí, la cámara también, a la derecha, nos registra otros. Estos son los de vertedera. Esos son los de vertedera. Los arados de vertedera, que bueno, pues que son elementos que han desaparecido ya en la forma de trabajar de nuestros pueblos y que gracias pues a personas como Severiano pues podemos tener una visión del trabajo que hacían nuestros hombres en el campo. El candil, por aquí veo también algún candil, que ya quedarán pocos, y si queda algunos son en los coceros, por ahí. Ya no existen ni los coceros. En el Pósito. Por ejemplo, dos tractoristas en las casas grandes, como decimos. Sí, sí. Y le pilla aquel en aquella punta y a mí en esta, ¿eh? Y aquel almuerza allí y yo aquí. Ya. En fin. Son cosas que van desapareciendo. Es una pena, me decía también ahora mismo desde el fondo, no sé si el sonido lo estaba registrando, pero me decía Severiano que en la exposición permanente que hay en el Pósito de su obra, pues que le han desaparecido algunas cosas, elementos que él tenía allí en exposición y que bueno, pues alguno ha hecho el descuidado y se lo ha metido en el bolsillo. Elementos que
que hay que rogar que esas cosas no ocurran porque a este hombre le cuesta, como ustedes saben, trabajo hacerlo y bueno, pues es una pena que después desaparezca su labor y su trabajo. Yo no sé, ¿tienes más cosas que enseñarnos? Dice que sí, madre mía. Bueno, pues como es lógico, no solamente en el taller, sino dentro del interior de su vivienda, pues aparece la obra del Severiano. Me indicabas antes con la mano de qué están hechos esos cuadros. Esos de chapa de... a ver si me acuerdo, espérate. De metal. De metal, es metal. Repujado y... Sí, sí. Me imagino chapa que está hecho a mano. eso va a golpe de martillo y a golpe de... Pues siguen apareciendo. En la Casa de la Cultura hubo un monitor, aquel chico que estaba en los normales de monitor, ¿cómo era? Sí, en el centro ocupacional. Como ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ese me enseñó a hacerlo. ¿Esta lámpara? Me imagino sí, también es mía. La lámpara que ahora mismo... Sí. Ahora lleva una allí al pósito. ¿Has visto la novia de Severiano? He llevado... Esa es mi secretaria. He llevado un Quijote de aquello y el escudo y la lámpara. Y en el hogar también está eso, ¿no? ¿Eh? ¿En el hogar también tienes otro? Sí, en el hogar regalé uno allí. Severiano, no sé si nos tienes que contar algo más. Pues nada, ¿te parece poco lo que os he contado y lo que tengo? Pues eso que les decía antes, que este hombre colecciona cosas, hace cosas para que, bueno, pues la gente que viene después sepa cómo se hacían las cosas en nuestra población, cómo hacían las cosas los hombres del campo y cómo hacían las cosas, pues todos los gremios que trabajaban entonces y que él muy bien los representa. Gracias, Severiano, por estar con nosotros. Gracias. Quedan muchas imágenes y muchos reportajes de Severiano Luca, como decía al principio, cuando inauguró el museo de su casa, distintas visitas que se han hecho a su taller para enseñarnos las maquetas que iba haciendo. Pero en fin, el tiempo que tenemos hoy es el que tenemos. Pues nada más, espero que hayan disfrutado con nuestros programas, recordando a dos vecinos de nuestro pueblo, que en el primer caso dio mucho por el deporte de campo de Cristana, sobre todo en el ciclismo y también en la política, y en este caso, pues también dio en lo que es la conservación y el traer a nuestro día las tradiciones y los oficios que ya se han perdido con el tiempo, rescatar la memoria de los más mayores para que lo conozcan los más jóvenes. Pues nada más, les dejo
en este programa especial de Rebobinando y como siempre les digo, nos veremos.